Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades del controlador Full Gauge Phase-Lock E Plus. Este es un controlador que se usa para la vigilancia de la energía eléctrica de los sistemas. En este caso vamos a aplicarlo para sistemas de refrigeración, protegiendo a las cargas de tipo monofásicas, bifásicas, trifásicas contra altibajos de tensión, inversiones de líneas o inversiones de fases y la ausencia de las mismas fases, así como las asimetrías angulares y modulares entre líneas. En cuanto a su presentación, este viene con los siguientes pines. Tenemos unos pines aquí del 1, ¿cierto? 2 y 3 que tienen que ver con la comunicación serial RS485 que trae el equipo. Los pines 9 y 10 son para alimentación eléctrica, que van desde 90 hasta 264 voltios AC. El pin 11 y 12 es un contacto de relé que tiene que ver con el control para las alarmas o algunas cargas. Hay que tener en cuenta que cuando el sistema no está en alarma, el contacto 11-12 está cerrado, y cuando está en alarma o tiene algún inconveniente, está abierto. De los pines del 14 para conectar el neutro, 15 fase R, 16 fase o línea S y 17 fase o línea T. En la parte frontal contamos con unos 4 botones: botón de aumenta, botón de disminuye, botón de set y botón de control de menú o de facilitación del control del menú. Aquí tenemos un display donde podemos ver la indicación de la fase R en la parte superior, S y T, la indicación de relé que está abierto o está cerrado. Estamos hablando del contacto 11-12. Este es un indicativo de que estamos en alarma. Indicación de conexión tipo estrella o conexión tipo delta, como está acá. Y aquí tenemos los valores diferentes, que pueden ser valores de horario, pueden ser valores de voltaje. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros principales. Les recuerdo que no están todos, solamente los que considero principales. Si desean verlos todos, pues pueden verlo en el catálogo del equipo. El primer parámetro tiene que ver con el F01 y tiene que ver con la cantidad de fases a analizar o monitorear. Entonces tenemos 4 opciones. Si vamos a trabajar un sistema monofásico, hay que tener en cuenta que el sistema monofásico trabaja con la línea R y el neutro. Aquí tenemos un esquema de esa estructura. Debemos configurarlo en 1. Si vamos a trabajar con una conexión de 2 líneas vivas, aquí le llaman bifásico, con el neutro, miren aquí la estructura, la conexión. Vean, aquí tenemos unas supuestas cargas, una carga aquí y la parte neutral. Tenemos que configurarlo con opción 2. Si vamos a trabajar con conexiones de 3 líneas vivas y el neutro, o trifásicas estrellas, aquí tendríamos neutral, R, S y T. Es este esquema que tenemos aquí. Debemos configurarlo con opción 3. Si vamos a trabajar 3 líneas vivas sin el neutro o conexión trifásica tipo triángulo o delta, deberíamos tener la opción 4. Correcto. En el F02 vamos a activar, o si deseamos tener activada la alarma por inversión de fases. Entonces aquí tenemos 2 opciones: no o yes. Entonces ya sabemos que para sistemas trifásicos aplica esta condición, en el sistema monofásico no aplica. Ahora veamos el parámetro F03. El F03 tiene que ver con la sensibilidad a la asimetría angular entre fases o del ángulo de fase entre líneas. Entonces, mientras mayor sea este valor que nosotros coloquemos aquí, menor será la tolerancia a esta desviación. Entonces, esa desviación la calcula él con base en esta fórmula que está aquí. Bien, y por tanto, si nosotros colocamos el F03 en valor de 0, significa que estamos desactivando este parámetro o esta vigilancia. Si nosotros lo colocamos en valor de 100, significa que vamos a tener una tolerancia de 0, o sea que prácticamente la simetría entre fases debe ser perfecta, lo cual eso no ocurre. Por tal razón deberíamos colocar este valor entre un 2 de 60 a 80 para que siempre tengamos una tolerancia
entre los ángulos de fase. El F04 está configurado en segundos y es el tiempo que se toma el controlador para validar o comprobar que esta simetría esté en los parámetros normales. Si por X o Y razón esta simetría está por fuera del rango establecido en el F03, a partir del tiempo que yo coloque aquí, por lo general uno coloca 5 segundos, él me va a activar la alarma. El F05 tiene que ver con la asimetría modular. Entonces esta asimetría se da entre los voltajes entre fases. Entonces se maneja muy similar a lo que vimos en el parámetro anterior. Entonces a mayor valor que yo coloque aquí en el F05, menor va a ser la tolerancia. Entonces si nosotros lo colocamos en 0, significa que vamos a desactivar la vigilancia de este parámetro, y si lo colocamos en 100 no, vamos a tener una tolerancia 0, que prácticamente va a ser unas ondas prácticamente perfectas entre ellas. Entonces por esa razón vamos a colocar aquí unos valores entre 60 y 80, muy similar al anterior. Y en el F06 vamos a verificar o a colocar el tiempo en segundos para validar o comprobar que esa simetría modular esté dentro de los parámetros que nosotros describimos como normales en el F05. Este valor va desde 0 a 30 segundos y se recomienda un valor de 5 segundos. Aquí en el siguiente figura podemos ver las forma esquemática. Vean aquí, la simetría angular tiene que ver con el ángulo de fases y la simetría modular tiene que ver con la diferencia entre los voltajes entre líneas que están aquí o las tensiones entre líneas. Correcto. Ahora vamos para los parámetros F07 y F08. El F07, aquí yo puedo regular la tensión mínima de operación que va a tener el controlador, y en el F08 la tensión máxima de operación que vamos a tener en el controlador. Pero que hay que tener en cuenta unos detalles. Para los sistemas donde vamos a trabajar o donde va a estar la línea neutral, entonces este parámetro está con base en el voltaje entre la línea viva y el neutro. ¿Sí? Mientras que en los sistemas, cuando cogemos el F01 como 4, que tiene que ver con un sistema delta, ¿cierto? Donde vamos a trabajar apenas las 3 líneas vivas, el voltaje que nosotros vamos a regular aquí es el voltaje entre líneas. Como por ejemplo, si nosotros estamos en el sistema acá de mi país, donde tenemos 120 voltios, entonces si yo voy a trabajar un sistema monofásico, bifásico o trifásico tipo estrella, el voltaje que yo voy a tener en cuenta aquí está en función del neutro. Para mi caso estamos hablando de 120 voltios. Si voy a trabajar sistemas trifásicos, 3 líneas vivas o tipo delta, entonces el voltaje de referencia está entre las 2 líneas. Estamos hablando de 220 a 240. Por esa razón, este parámetro, cuando yo lo vaya a configurar, estos valores mínimos y máximos, debo tener muy en cuenta ese voltaje de referencia. ¿Por qué? Porque si yo conecto, por ejemplo, para este caso yo quiero trabajar un trifásico a 220 y resulta que estoy en el sistema estrella, entonces me va a salir una alarma por voltaje fuera de rango. ¿Por qué? Porque él asume que el voltaje de referencia está con la línea neutral, mientras que en el sistema delta es la referencia de voltaje entre líneas. Bien, en el F09 vamos a nosotros a ajustar el tiempo en segundos para validar o comprobar que los voltajes que yo ajusté en F07 y F08 están en el rango establecido. Si pasado este tiempo, que por lo general aquí uno configura 5 segundos, el voltaje está por fuera de este rango, pues emite una alarma. Ahora vamos al F0, al F10. El F10 que está aquí tiene valores negativos o positivos, y es porque es un valor de ajuste para el valor de voltaje de la línea R. En caso que tengamos otro medidor de referencia que esté mejor calibrado, y por ejemplo si el voltaje real sea 240 y me está mostrando el F10 por ejemplo 250, entonces yo aquí tendría que programar menos 10 para ajustar la medida del controlador a la medida del equipo que yo tengo calibrado, ¿no? Por lo general estos valores vienen de fábrica en 0. El F11 para ajustar el valor de voltaje de la línea S, y el F12
es para ajustar el valor de voltaje de la línea T, como explicamos anteriormente. Entonces no vamos a entrar en detalle en el F11 y el F12. En el F13 vamos a configurar el tiempo en segundos en que el controlador espera para activar los datos en su display después de energizarse. Entonces este valor va desde 0 hasta 99 segundos. El valor recomendado por lo general es de 0 a 1 segundo. O sea que si yo coloco 1 segundo, cuando energice, él va a demorar 1 segundo en mostrarme los datos en el display. Mucha gente lo coloca en 0 y también es viable. En el F14 vamos a configurar el tiempo en segundos en el que el controlador espera para activar los contactos, ¿ya?, del relé de los pines 11 y 12 después de haberse activado por una alarma. ¿Cómo así? Si por X o Y razón se tuvo una alarma en el controlador y después que vino la normalidad, él comienza a contar el tiempo que yo programé aquí. Él tiene un retardo para la activación y al final de este tiempo él cierra ese contacto. Entonces uno puede colocar 0, que significa que se va a activar enseguida, o puede colocar unos segundos. En este caso es recomendable de 3 a 5 segundos. Y en el parámetro F20 vamos a ver la indicación preferencial en pantalla. ¿Qué significa esto? Que si yo ajusto este parámetro en 0, me va a mostrar solamente el voltaje de la fase R. Si es en 1, solamente el voltaje de la fase S. Y si coloco en 2, el voltaje de la fase T. Si lo coloco los 3, me va a mostrar las 3 fases en forma consecutiva. Entonces recomiendo que configuramos el F20 con opción 3. A continuación les mostramos aquí las alarmas principales. Por lo general aquí las E tienen que ver con problemas de lectura de las líneas R, S y T, que significaría que tendríamos alguna línea con falso contacto o no conectada. Las A, que van del 1 al 6, tienen que ver con tensiones fuera de rango en este caso, o las alarmas por las asimetrías angulares, o sabemos encontrarnos como tipo 6 que tenemos fases o líneas invertidas. Y una alarma muy común que es aquí, que es la ECLO, que significa que no se ha ajustado los valores de las fechas y las horas en el controlador. En el video parte 2 de este vamos a ver justamente cuando tenemos una alarma de este tipo. En cuanto a los circuitos de prueba, entonces lo ideal es hacer unos circuitos de prueba para probarlos. Aquí tenemos para el tipo conexión tipo estrella, donde tenemos las 3 líneas vivas y la línea neutral, y vienen conectadas al 14, 15, 16 y 17. Y aquí tenemos una derivación para alimentar al controlador. Observen aquí, esta alimentación puede ser de 220 o de 120, no importa. Y la salida 11-12 es el contacto para alimentar el piloto. Tenemos aquí. Entonces estas configuraciones son las que usamos para ver el próximo video donde vamos a configurar el equipo. La recomiendo para que lo puedan configurar con paciencia. Si mi configuración es de tipo trifásico triángulo, entonces ya no trabajamos con la línea neutral, la podemos quitar, y de aquí vamos a alimentar al controlador, veanlo acá, y al contacto para que me active el piloto. Mírenlo aquí. Si vamos a trabajar sistemas monofásicos, en este caso monofásico 110, aquí tenemos la línea R, ¿cierto? Y la neutral, y de allí tomo las derivaciones para alimentar el controlador, tal cual como estamos observando. Mírenlo aquí. Y obviamente el contacto que va a alimentar al piloto de pruebas. Hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja monofásico, ¿cierto?, entonces los parámetros programables se me reducen porque hay algunos que no se van a activar porque son propios de los sistemas trifásicos. Entonces aquí le coloco lo que uno programa por lo general para esos sistemas. Bien, ahora vamos a ver la configuración cuando quiero ya montar el equipo en un tablero para un sistema de control. En este caso, cuando trabajo con las 3 líneas vivas y el neutro, vamos a observar aquí que tenemos la alimentación, vean aquí, propia. Aquí para este caso vamos a alimentarlo a 120, como está acá. Apenas energizo, inmediatamente el equipo se energiza, pero la salida del contacto de relé, que es el 12, lo que me va a hacer es que me va a activar una bobina de relé. Mírenlo aquí, y me va a alimentar los puntos comunes. Entonces aquí voy a utilizar una salida de un punto común, en este caso cerrada,
que es el piloto rojo, que es de alarma, y una salida que es normalmente abierta para el piloto verde. Recordemos que cuando el equipo está en estado normal, este contacto está cerrado. ¿Qué va a hacer entonces? Va a energizar la bobina del relé y me va a cerrar los contactos. Por tanto, se abriría el contacto NC apagando este piloto y se cierra el contacto NO encendiendo este piloto verde, que indica que todo está normal. El otro contacto de salida, normalmente abierto, que hacia dónde iría, al sistema de control que yo voy a hacer acá en mi equipo, ¿no? Ya todo depende de cómo va a ser el sistema. En el caso del sistema con trifásico delta, que tengo apenas TS y R, no tengo neutrales aquí, el sistema es prácticamente igual. Lo único que quitamos aquí es la parte neutral, como ustedes están observando, pero la parte de control y los pilotos acá se mantienen iguales, por tanto no voy a entrar en detalles. Y en relación a una configuración monofásica, es más sencilla porque apenas tengo una línea viva y el neutro. Entonces aquí vamos a ver que todo el sistema se va a alimentar con base en la línea R. Entonces voy a tener alimentación del controlador y también mi contacto me va a activar el relé para que haga la misma función que describimos anteriormente. Muchas gracias y nos vemos en el segundo video de esta parte donde vamos a configurar ese equipo.